el famoso Renacimiento europeo. Vamos a decir lo siguiente. Luego de que la Edad Media llega a su fin, surge el Renacimiento. Y lo vamos a conocer, chicos, como este movimiento cultural, artístico y literario. Es decir, es un movimiento que abarca muchas fases de la vida humana y surge en Italia, en la ciudad de Florencia. Se inicia cuando la Edad Media ya está en decadencia, es decir, a fines del siglo XV, y durante todo el siglo XVI se va a prolongar. El Renacimiento, chicos, significa un periodo de mucha renovación. Recuerda que la Edad Media tenía como objetivo una visión teocéntrica, la importancia de la religión, y el hombre ahora va a querer buscar nuevas expresiones, ¿ok? Va a querer reformular ese interés por esta cultura cristiana, ¿no? Y el centro de atención ahora va a pasar a ser el hombre. Por eso, el nombre de este movimiento es Renacimiento, renacer, volver a nacer, volver a lo clásico, ¿no? Volver a ese modelo griego y romano que hace mucho tiempo floreció con la cultura clásica. ¿Cómo es que el Renacimiento surge en Europa? ¿Cómo es que la Edad Media termina y aparece este nuevo periodo? A nivel ideológico, chicos, tenemos que recordar un famoso movimiento, el humanismo. ¿Recuerdas a Petrarca, verdad? Claro, con su cancionero, ¿no es cierto? Petrarca había sido considerado el padre del humanismo. El humanismo era el interés por ver al hombre en su totalidad, ver al hombre en su forma de pensar, en su forma de sentir, comprenderlo de manera íntegra. Eso es el humanismo, chicos. Entonces, como ahora el hombre pasa a ser el centro de reflexión, poco a poco se va abandonando el teocentrismo. Tenemos también un factor político. Vamos a tener esta crisis del sistema feudal y también de la Iglesia Católica. El Estado comienza a aparecer con una nueva clase social que va a ser la que luego se instaura en el poder. Hablamos de la burguesía. Los burgueses van a ser estas personas que habitan en los burgos, en las ciudades, pero con el paso del tiempo, a raíz de la acumulación de metales preciosos, a raíz del mercantilismo, como se le llama, estas personas van a empoderarse, van a engrandecerse y van a terminar asumiendo muy importantes cargos políticos. Recuerda que un movimiento importante que se estaba gestando en este periodo era la Reforma Protestante, promovida por Martín Lutero, y que cuestionaba muchas normas de la Iglesia Católica. El factor económico, el factor tecnológico. Recuerda tú las cruzadas. Recuerda que las cruzadas permiten que Oriente, es decir, Asia y Occidente, Europa, puedan intercambiar mercancías, puedan comercializar, puedan difundirse aportes culturales. Entonces, estas rutas comerciales que se van a reactivar permiten que se traigan inventos novedosos. Y uno de ellos, el boom de aquella época, chicos, va a ser la famosa imprenta. La imprenta fundada por Johannes Gutenberg. Y la imprenta pues va a permitir que se produzcan libros en masa, en cantidad, y que la cultura pueda llegar ahora a muchos sectores. En la Edad Media no era así. Recuerda que la cultura solamente estaba destinada a aquel sector que dominaba el latín, aquellos que dominaban de repente esta lengua erudita. Pero ahora la aparición de la imprenta va a permitir que la literatura se difunda de manera escrita, chicos. Características del Renacimiento. Esta característica va a ser conocida como el famoso antropocentrismo. Es revalorar al hombre de manera integral, ¿no? Como hace un rato te decía, hay un interés fundamental por comprender al ser humano. Ese es el antropocentrismo. El hombre es el centro ahora del universo. Otra característica, el racionalismo. En la Edad Media, la cultura de aquella época te implantaba un dogma. Es decir, el dogma era aquello incuestionable. Tú tenías que aceptar ese dogma, no podías cuestionarlo. Pero ahora, en la Edad Moderna, en el Renacimiento, se va a implantar la cuestión del racionalismo.
Ahora se cuestiona todo, se problematiza todo, se busca una explicación, una causa para cualquier fenómeno que pueda aparecer. Se retornan, como ya lo hemos visto, a modelos clásicos, chicos, a Grecia y Roma. Y de Grecia y Roma se toma un aporte muy importante. Para los griegos y romanos, la belleza consistía en aquello que era simétrico, es decir, equilibrado, armónico. Las obras tenían que ser mesuradas, tenían que buscar la perfección. Si de repente tú contabas una gran historia, tenías un buen contenido, pero también tenías que saber contar esa historia, tener un buen lenguaje, tener un gran estilo, ¿no? A eso se refiere la simetría, la armonía de la obra literaria. Otra característica fundamental del Renacimiento va a ser el interés por la naturaleza. Y esta naturaleza está relacionada a los sentimientos. Muchas veces el autor en la poesía, por ejemplo, va a poder expresar sus penas amorosas, va a poder expresar sus sentimientos más profundos y lo hace en la naturaleza, en el campo, en el prado, ¿no? Porque allí siente que la soledad de ese paraje puede acompañar lo que él está sintiendo. La naturaleza está muy vinculada a los sentimientos. Bueno, el Renacimiento, chicos, se caracteriza por abarcar una gran diversidad de géneros literarios. Tenemos teatro, tenemos épica y tenemos también poesía, ¿ok? Los tres géneros se desarrollan en este periodo. Veamos ahora algunos representantes. En imágenes tú tienes a un autor de Inglaterra, y este es el famoso inglés John Milton, que va a publicar El Paraíso Perdido. Él se interesa por el mito bíblico, por la historia bíblica de la creación de Adán y Eva, ¿no? Tenemos también aquí al famoso Tomás Moro, autor de la obra Utopía. La utopía es un ideal irrealizable, un ideal inalcanzable. Es algo que anhelas pero que difícilmente se puede cumplir. Recuerda que aquí el hombre anhela un mundo racional, anhela un mundo de perfección, un mundo iluminado por esta nueva doctrina clásica, ¿no? De Grecia y Roma. Entonces esas ideas, este autor las va a sistematizar en su obra. Tenemos también al padre del ensayo, chicos. Este dato es muy importante. Y ese padre va a ser el francés Michel de Montaigne. El ensayo, como nosotros sabemos, va a ser una especie a través de la cual tú puedes manifestar una opinión. Tú puedes de repente redactar algo que te parece, estar a favor o en contra de un determinado tema. William Shakespeare, conocido, chicos, como el Cisne de Avon. Chicos, Romeo y Julieta, esta tragedia corresponde al género dramático. Y finalmente tenemos a este italiano, chicos, Nicolás de Maquiavelo, padre de la ciencia política, autor de este tratado llamado El Príncipe, ¿no? Se dice que una de las frases más relevantes de esta obra es "el fin justifica los medios". O sea, Maquiavelo, que es su autor, escribió este tratado para poder instruir a los monarcas acerca de cómo tenían que conducir sus estados. Recuerda aquí que los estados van a empezar siendo absolutistas. ¿Qué quiere decir el absolutismo? Que todo el poder se concentra en una sola persona. Entonces, ahí hemos tenido algunos representantes del Renacimiento.